eh, que es un texto que necesita, que fue indicado en algunas partes. Todo lo que se indica, todo lo que recibió sugerencias de modificación a través de indicaciones tiene que volver a ser votado y aprobado. De modo que si no recibe de nuevo la votación de 3/5, no va a ser parte del texto que va a proponer la comisión experta. Eh, Se han producido, pero de eso nos van a hablar mejor ellos que yo. Después de la aprobación por unanimidad de ese texto, se han producido algunas discusiones, ha aparecido más explícitamente ciertos importantes desacuerdos. Um, en este momento, entiendo yo, están en la discusión, no sé si ya votación, en las subcomisiones de la comisión experta. Y entiendo yo que si todo va como planificado, la próxima semana ya deberían empezar a votar en el pleno de la comisión, votación de la cual va a ir saliendo el texto que la comisión va a proponer. La, la suerte o sufre el impacto de la elección y los resultados de la elección, la manera en que está conformada la, el Consejo Constitucional, que se conoce desde el domingo pasado, con una integración peculiar, digámoslo así. Y bueno, eso hace que, claro, que estos órganos cambien un poco su rol dentro del proceso constituyente, ¿no? Y entonces a mí creo que sería bien interesante conocer la visión sobre el trabajo que está ocurriendo en la comisión experta, sobre la manera en que en estos días ya, supongo yo, se ha dejado sentir o no el resultado de la elección en las conversaciones que están llevando, cómo ven que están ocurriendo esas negociaciones en la parte que sea posible comentar en público. Eh, y, y bueno, después de que cada uno de ustedes, primero domingo, para que Antonia tenga tiempo de llegar a su casa y pueda sentarse y respirar, uh, y después Antonia, la idea es que cada uno de ustedes nos dé su impresión, poniendo los énfasis y deteniéndose en lo que le parezca más relevante, y que a partir de esa impresión inicial, bueno, podamos conversar. Yo les voy a hacer un par de preguntas, o en fin, y de ahí continuamos la conversación. Esto está planificado para terminar a las 8:30 de la noche. Eh, el link que se compartió es un link abierto, que no tiene restricciones de audiencias, participantes, etc. La idea es que la conversación pueda ser lo más fluida entre todos. Por cierto, eso arriesga la posibilidad de tener alguna disrupción. Eso no sería la primera vez que pasa, ¿no? Así que si se ocurre eso, tendremos que tener la paciencia del caso para enfrentarlo. Voy a empezar a grabar porque la idea es que este conversatorio quede grabado y que quede entonces disponible en la página de la Casa Común. Así que empiezo ahora a grabar. Y bueno, entonces, Domingo, a propósito de lo que yo mencionaba, me gustaría conocer tus impresiones al respecto. Por cierto, muchas gracias a ambos por la disposición. El tiempo es apretado para ustedes, la agenda es intensa, así que eso hace que estemos más agradecidos de su disposición a participar en esta conversación. Y a todos ustedes, socios y colaboradores de la Casa Común, muchas gracias por la participación. Domingo. Bueno, buenas noches a todas y todos. Gracias, Fernando, por la invitación. Y parto entonces explicando un poco cómo ha sido la dinámica de trabajo en la comisión experta. Em, Nos dividimos en las 4 subcomisiones que ya se conocen: una, grosso modo, sistema de gobierno; una segunda sobre función jurisdiccional y órganos autónomos; la tercera sobre derechos fundamentales y principios; y la cuarta sobre derechos sociales. Yo estoy en la 2, sobre órganos autónomos y función jurisdiccional, y la comparto con Catherine Martorell, con Catalina Salem y Hernán Larraín por la derecha, y con Paz Anastasiadis, Leslie Sánchez y yo en centro izquierda-izquierda.
Y diría que bueno, la primera parte del trabajo es una parte, como tú bien decías, que apuntaba a tener un texto aprobado en general sobre el cual poder discutir luego en particular. Em, Siguiendo la dinámica del reglamento, que a su turno sigue la dinámica de la tramitación legislativa, a propósito justamente de las cosas que se dijeron sobre la aprobación de ese primer texto. Debe advertirse que efectivamente lo único que aprobamos allí fue, por así decirlo, la idea de legislar, y para eso aprobamos previamente una distribución en capítulos y normas generales que nos van a permitir, y nos permitieron, de hecho, luego tener la discusión en particular, ¿no? Em, y de allí que efectivamente ese primer texto, ese primer borrador, fuese, digamos, en la medida de lo posible, deliberado y discutido dentro de los 12 días, 13 días más o menos que tuvimos de los 15 en verdad para poder discutir esas normas. Fue un tiempo súper apretado, em, y lo aprobamos por unanimidad con el entendido de nuevo, no de que estábamos, esto es lo que muchas y muchos entendimos, ¿no? No de que estábamos digamos, tallando en piedra una propuesta que no iba a poder ser discutida, sino como dijimos, de aprobar en general una propuesta con la cual íbamos luego a poder discutir en particular. Y efectivamente, aprobado ese texto, informado a las distintas subcomisiones, se abrió este plazo para la presentación de enmiendas o indicaciones en la jerga legislativa, que se presentaron en las distintas subcomisiones. Se presentaron cerca de 900 enmiendas o indicaciones, algunas de ellas, muchas de ellas son cuestiones más bien de ajustes formales a medida que vamos tratando de uniformar un lenguaje común, por ejemplo, respecto a las leyes de mayoría absoluta que se han venido a llamar leyes institucionales, cuyo objetivo es el de regular la orgánica de los órganos constitucionales, ¿no? Orgánicas, procedimientos y funciones de los órganos constitucionales, ¿no? Eh, y claro, otras son más bien de carácter sustantivo. Y en eso hemos estado en estas últimas semanas, discutiendo en particular cada una de esas enmiendas, tratando de proyectar cómo va a ser la votación, que de hecho va a ser el próximo lunes 15 en todas las subcomisiones y probablemente extendiéndose hasta el martes 16. Em, a propósito del cronograma, un poco que Fernando Ventura tendría, ahí sí, tendríamos los informes el 18 de, de mayo y empezaríamos las votaciones probablemente en el pleno el lunes 22. Ese es más o menos el cronograma hasta el 1 de junio para dejar un apretado margen de puñado de días para las cuestiones de coherencia, organización y redacción final. Y en esta última etapa, claro, hemos estado entonces, como digo, discutiendo enmiendas en varias subcomisiones. Lo que ha de alguna forma prevalecido es tratarla hasta donde sea posible, dado la composición de la comisión, y sobre esto podemos hablar si les parece más adelante, que estamos prácticamente 12-12, ¿no? Em, de tratar de ir acordando lo que se han llamado enmiendas de unidad de propósito, es decir, enmiendas que presentamos por 3/5 ambos bloques de las distintas subcomisiones, en las que entonces puedan estar reflejadas las distintas posiciones respecto a un asunto en particular. Y eso permite entonces que a través de esas enmiendas de unidad de propósito vayamos construyendo lo que podría ser, esperamos, ¿no? Ese es el objetivo y ese es más o menos el horizonte que nos hemos trazado, un proyecto un anteproyecto, ¿no? De constitución compartido por los y las integrantes de la comisión, que vamos a presentar al Consejo Constitucional el 6 de junio para su instalación el 7 de junio, ¿no? Dos cositas y termino sobre, a ver si ya veo que Antonia se instaló. Eh, yo creo que ha habido espacio, aquí hablo desde mi subcomisión en particular, ¿no? Ha habido espacio efectivamente para una conversación muy rica en lo teórico, en lo técnico, y se ha podido discutir en esos términos, ¿no? Yo el otro día conversaba con unos amigos a propósito de la discusión que tuvimos sobre el control preventivo sustantivo de la Corte Constitucional. Tuvimos cerca de 2 horas y media discutiendo sobre si era un control democrático o no democrático, y yo decía, era una suerte de lujo que ni siquiera en los paneles a veces de conferencias académicas uno puede destinar tanto tiempo y en una transmisión pública, digámoslo así, a encarar esta cuestión de manera adecuada. Y lo segundo es que
creo que ha habido también, además de ese espacio para la discusión técnica, una buena, yo diría, disposición de un horizonte político común que entiende que esta es la última oportunidad en la que, por ahora, ¿no? En la que se pueda mirar comprensivamente el reemplazo de la Constitución, ¿no? Si esta alternativa fracasa, yo me imagino que después lo que va a ocurrir vendrá una oleada de distintas reformas constitucionales. Sobre eso también podemos discutir más adelante, pero eso es más o menos lo que yo he visto que ha pasado en la comisión, y por supuesto con muchos desacuerdos, algunos más intensos que otros, pero todo en un buen tono y eh, en un ambiente, digamos así, bastante reposado, que tiene que ver quizás con la tranquilidad con la que hemos podido trabajar, dado el desencanto y desatención, eh, como por incluso la organización del Senado. Aquí hay cuestiones tanto estructurales como otras de orden más bien estructural y político. Eso diría Fernando en primer lugar. Estáis muteado, estáis muteado, Fernando. Me toca a mí ahora. Sí, decía, muchas gracias, Domingo. Hay varias cosas en lo que tú has dicho, ah, desde donde podemos continuar la conversación, pero por cierto, antes me gustaría darle la palabra a Antonia. Muchas gracias, Antonia, ah, para que también nos diera su impresión general, como una manera de comenzar la conversación. Antonia. Muchas gracias, Fernando. Hola a todos, porque no veo muchos todos todavía. Bueno, yo estoy en la subcomisión de Sistema Político, Forma de Estado y Reforma Constitucional. Ha sido una comisión, como decía Domingo, y en eso comparto todas sus palabras, en general de conversaciones muy reposadas, por decirlo de alguna manera. En general, mucha conversación, mucho diálogo, muy sobrio en el trato, en la cordialidad, y eso ha sido algo que yo rescato mucho en general, con posturas muy distintas en muchos casos. Eh, Teníamos, obviamente, y también lo podemos conversar, las bases constitucionales ahí con cosas que nos marcaban mucho el camino. Ha sido interesante el proceso de las bases. Yo cuando las vi sin que todavía me gusta más nominada que designada, es como de los Oscars, es más glamuroso. Cuando las vi no me gustaron, ¿verdad? Yo creo que a Domingo tampoco, me imagino, o en general era como, oye, estas bases, estos límites, veníamos de la idea como de la hoja en blanco, era más difícil, pero la verdad es que, como todos saben, los tiempos de la política, los efectos pendulares, uno nunca sabe para quién trabaja, ¿verdad? En este sentido, y ahora las bases han sido algo importante que tenemos. En esta comisión estamos integrando, bueno, todas las comisiones son de 6. En la Comisión de Sistema Político está Natalia González, Sebastián Soto y Juan José Osa por la derecha. Nosotros está Gabriel Osorio, Francisco Soto y yo. Es una comisión que, por ejemplo, a diferencia de la experiencia anterior de la comisión, como que mezcla dos comisiones, ¿verdad? Porque tiene sistema político y forma de Estado. Entonces, una comisión que tiene muchos capítulos, son 5 capítulos, de temas muy diversos y complejos, y en general yo creo que se ha salido un poco de la dinámica de la comisión, y por eso también ojalá pueda venir Flavio y se integre, porque claro, Flavio está en la Comisión de Derechos, donde yo creo que efectivamente las diferencias son mucho más sustanciales. En general, yo diría que como el núcleo de este proceso, y por eso me referí también a las bases, está la idea del Estado Social y Democrático de Derecho, y eso se juega mucho en las dos comisiones que hay de derecho. Y ahí hemos visto lo más polémico, por decirlo así, o las discusiones más sustanciales que tienen que ver cómo consagramos y robustecemos precisamente el Estado social, que es una de las bases. En mi comisión fue súper interesante porque hubo un diagnóstico compartido, muy compartido, ¿verdad? Y creo que en general es compartido, y acá sería interesante también escuchar a Fernando y todo, pero
un análisis sobre la fragmentación política, sobre la falta de colaboración entre los distintos poderes. Partimos de la base, aunque yo acá confieso que yo sigo creyendo que el parlamentarismo sería el mejor sistema, pero partimos de la base frente a muchas personas y cartas y llamados que recibí y que recibimos los miembros de la comisión sobre el parlamentarismo. Partimos de la base y porque también estaba un poco claro en las bases de un parlamentarismo. Y con este diagnóstico de cómo matizamos esta falso hiperpresidencialismo, que a mi juicio no era cierto, cómo hacemos ciertos sistemas de colaboración, pero todo dentro de una lógica más bien de mejora de un sistema actual. No había mucho espacio desde el principio para grandes cambios, y eso yo creo que es algo distinto al proceso. Y respecto, yo creo que, claro, hemos tenido muchos momentos. Yo distinguiría acá en este breve tiempo, que ya no sé ni cuánto tiempo ha pasado, parece una vida entera, pero, pero desde marzo, básicamente desde que partimos, la aprobación en general, siempre intentando buscar acuerdos, con momentos donde se mostraron claramente las diferencias, como son las enmiendas o las indicaciones, con esta sensación de lograr una constitución más bien equilibrada. Por eso es tan interesante también el lugar donde estamos hoy día hablando de esto de la casa común, que es como la primera metáfora para referirse a esta constitución equilibrada o que nos habla a todos. Y me gustaría cerrar esta parte nomás diciendo que evidentemente hay cosas complejas, ¿verdad? Hay cosas que estamos muy en desacuerdo. Hay temas que a veces yo me siento discutiendo en el 92 y hay veces que uno piensa como, bueno, ¿qué ha pasado, verdad? Y a veces nos afecta lo que ha pasado fuera y a veces no, y así yo creo que sucesivamente, pero ha sido interesante tener esta conversación más tranquila, ¿verdad? Uno en general tienes poco espacio para conversar y debatir más profundamente con los adversarios políticos, con las personas, y eso es algo que, por ejemplo, yo creo que en el proceso anterior faltó también, ¿verdad? Este tiempo más, es mucho menos tiempo, pero como somos muchos menos también, permite ese diálogo más interesante. Y ahora en el momento en que nos encontramos, bueno, evidentemente yo siento que la elección nos removió un poquito a todos y pasamos a un nuevo momento político. Y en este momento nos encontramos, como decía Domingo, bueno, revisando todo, pero también buscando mucho lo que me encanta la expresión, pero la enmienda de unidad de propósito, ¿verdad? O al menos buscando el propósito de la unidad, como decíamos hoy día. Pero tiene que ver esta lógica de entregar, creo yo, y mostrar, que para mí es algo importante, que se puede hacer una constitución equilibrada, ¿verdad? Una constitución que a todos nos deje un poquitito inconformes, y yo creo que esa es nuestra labor hoy día y en eso nos estamos un poco refugiando también en buen sentido de la palabra, pero después de la elección de poder culminar al menos esta etapa nuestra de la comisión de expertos entregando un borrador que nos haga sentido y que podamos defender y explicar y convencer en el Consejo. Si eso es posible o no, lo vamos a ver en los próximos días. Yo creo que estamos precisamente en esa etapa. Gracias, Antonia. A mí me gustaría hacer un par de comentarios, de comentarios, preguntas a lo que ustedes, Domingo y Antonia, han dicho. Primero, ¿cómo se ve en la comisión que van a enfrentar, o mejor dicho, anticipan en la comisión que van a llegar a votar en condiciones de desacuerdo y sin que se haya acordado una formulación, de modo que la cuestión se zanje por votación y no por una negociación anticipada? Eso es algo que en la comisión están
considerando y aceptando, digamos, y dándolo por hecho, están haciendo lo posible para que no pase, y de modo que estas enmiendas que ustedes llaman de unidad de propósito sean las que se presentan, por así decirlo, concordadas, de modo tal que la votación va a ser, bueno, deberíamos esperar votaciones de, no sé, 20, 22 votos detrás de cada una, o 24, eh, o, o, o van a ver, o anticipan que la cuestión se va a decidir votando. Y esto es bien importante, creo yo, en algunas de las cuestiones, porque en las cuestiones más que se han sido más sonadas, estoy pensando sobre todo en salud, aguas, ¿no? Algunas de esas cosas, menos en sistema político, que es distinto. Se trata de que no queden ciertas cosas en la Constitución, ¿no? Entonces, eso, claro, si la cuestión llega al voto sin acuerdo, uno pensaría que por lo menos en la comisión experta, por supuesto sin perjuicio de lo que pasa en el Consejo Constitucional, dada la composición que va a tener, eso sería una posición más adecuada para nuestras expectativas. Esa es una cosa que me gustaría saber, un poco cuál ha sido la dinámica de esas conversaciones en esta fase, después de que lograron este texto inicial que se aprobó por unanimidad. Después me gustaría entrar un poco más en detalle en Poder Judicial y en sistema político. En sistema político, una cuestión que fue bien notoria en la convención fue, tal como tú dices, Antonio, que había un acuerdo bastante extendido, un acuerdo bastante entendido que había un sistema político disfuncional, pero una resistencia completa a pensar soluciones que no sean más bien puntuales, ¿no? O sea, tú me podrás corregir, Antonia, de acuerdo al resto de la conversación que están teniendo, pero da la impresión de que la gran medida para solucionar los defectos del problema del sistema político es el umbral del 5%. No es la única, pero es como se confía que ella va a solucionar. Entonces, la idea de pensar una transformación un poco más profunda, veo, por lo que tú dices, que no está en la conversación de ustedes. Tampoco fue posible, a pesar de todo lo que se le acusó de refundacional, hacerla en la convención. Hay algo ahí, ¿no? Chile tiene un sistema político tan disfuncional que el país estalló, y sin embargo hay una resistencia completa a una mirada un poco más profunda. Y respecto de Poder Judicial, ahí mi pregunta sería, ¿cuál, en la discusión que está ocurriendo, cuál es, por así decirlo, el tema, ¿no? El tema políticamente sensible? Porque yo diría, por ejemplo, en la convención hubo un tema que era justicia indígena, y hubo otro tema que era, por así decirlo, era una agenda de reestructuración del Poder Judicial de modo de asegurar las condiciones que yo llamaría de la independencia interna, ¿no? Evitar una comprensión del Poder Judicial que se ha ido asentando como si fuera un servicio jerárquico con la Corte Suprema a la cabeza, que llevó a que dejara de llamarse Poder Judicial, y bueno, todos sabemos el resto. Y yo imagino que ninguna de esas dos cosas está presente ahora en la discusión. Y entonces mi pregunta sería, si esas no son, ¿cuál es el tema en términos de justicia? Si les parece, vamos ahora al revés. Antonio primero. Ningún problema. Respecto como a la primera pregunta de unidad, ahí está, verdad, sí. Perdón, que estoy en fugas. De unidad de propósito, yo creo que estamos haciendo los esfuerzos, yo creo que en vista de la composición del Consejo también, y en vista de lo que se viene, cambió un poco ese escenario de encontrar estas enmiendas de unidad de propósito y intentar llegar a acuerdos en temas en que no habíamos llegado a acuerdo. Yo creo que ahí hay un esfuerzo y por eso no quiero adelantar mucho porque eso está ocurriendo ahora. Y eso es hasta el lunes, entonces estamos en ese mismo minuto de aquellas cosas donde presentamos enmiendas que son muy distintas o se presentó una sola, de tratar de llegar a acuerdos. En sistema político, a diferencia de otras comisiones, de las comisiones de derecho en general, no hubo nada sobre lo que no estuviéramos más o menos de acuerdo en general, en las normas aprobadas en general. Todo lo que no estábamos de acuerdo no lo pusimos
pero no iba y tenía que venir en las enmiendas y este era el momento para hacerlo. Y estoy hablando de paridad, escaño reservado, sistema electoral, que yo diría que son, y un par de otras cosas que son temas. En otras comisiones, efectivamente, como decía, hay cosas que, o sea, en esta no es que se trate de votar cosas, ¿verdad? Votar con B larga, sino de sacar cosas, sino que más bien incorporar el sistema político. En las otras comisiones, o sea, en la 2 no tanto, pero en general en la comisión 3 y 4 tiene más quedaron cosas en las cuales no habían acuerdos o eran más complejas, como las que tú señalabas, precisamente salud, trabajo, y seguridad social, educación en menor medida, algunas más, y varios derechos que no quedaron, que había que incorporar, que me da risa porque se llaman los derechos nuevos, como si fueran, en lo coloquial uno habla de los derechos nuevos cuando no son bien antiguos. Y ahí entonces la discusión es bien distinta y estamos todos, y por eso Flavio no está acá, discutiendo esas cosas y a ver si podemos llegar a estas unidades de propósito, o estas que son como las enmiendas amistosas del proceso anterior, con más antes, porque era un proceso, además que eso es súper interesante, a diferencia que del proceso anterior, tenía reglamento. Yo creo que eso hace una gran diferencia, ¿verdad? O sea, nosotros venir con el reglamento ya escrito hace una diferencia muy, muy importante de los diálogos, de las conversaciones. Las reglas claras acá conservan un poco más el diálogo. Y son lecciones importantes. Respecto al sistema político, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahí yo creo que hay que hacer un diagnóstico. Yo tengo uno que viene más desde la antropología o desde la sociología que desde el derecho, y que lo he dicho en otra oportunidad. Yo tengo grandes dudas respecto a esto que todo el mundo denomina ya y se habla tanto, que es la cultura institucional chilena, y ahí se habla mucho de eso, ¿verdad? Y de la historia institucional. Eso yo ya me lo compro un poquitito más, lo de la historia institucional, pero la cultura institucional es algo que se usa mucho para referirse a los grandes cambios cambios en sistema político, porque la gente está acostumbrada a votar por una persona. Nosotros estamos todavía intentando hacer cambios que no son de sistema de gobierno, pero sí de sistema electoral, que podrían tener más impacto, como las listas cerradas, el fin de los pactos, que yo creo que nos conducirían un poco más dentro de un sistema presidencial a un gobierno un poco más orgánico, y a mí lo que me interesa mucho sobre ideas y programas más que sobre personas. Pero estoy de acuerdo contigo, es difícil, se conversó poco, ¿verdad? Como que entramos sobre la lógica de este es el sistema y cuáles son las innovaciones que vamos a hacer para que, como aceitarlo, ¿verdad? Para que corra más fácil, para que abra más, es como ponerle, pero no se discutieron efectivamente grandes reformas. Pero ahí yo creo que es un punto nomás que es relevante, que no tengo la respuesta ni la solución, pero en el proceso anterior eran tan distintas las respuestas al diagnóstico similar, ¿verdad? Desde que fue muy difícil ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y eso hizo, yo creo que también que después, porque usando metáforas bien manías y bien usadas, pero la sala de máquinas y toda esta cosa, cuando eso no estaba bien y no estaba funcionando, era muy difícil que se reflejara hacia las otras comisiones y a los otros temas esto. Y yo creo que eso ha ayudado un poco en tener un diagnóstico más o menos similar, tener un sistema o plantear un sistema político que no cambia mucho, que intenta mejorar ciertas cosas. Yo estoy de acuerdo que este no va a ser en ese caso, y no sé si lo vaya a hacer en algún minuto, el momento como del cambio institucional político que uno hubiera esperado también. Y las razones yo creo que hay que darle mucha vuelta sumando el proceso anterior con este, ¿verdad? Porque es interesante en eso y por eso yo digo esta idea de la cultura institucional, de lo que los chilenos están acostumbrados a hacer, lo que sabemos, que a mí no me convence nada,
¿verdad? Lo digo, o sea, yo no estoy, por ejemplo, por eso no me complica lo de las listas cerradas, ¿verdad? Porque me parece que uno se va a acostumbrar, ¿verdad? Y uno va a votar a cómo, y en general, con los niveles de, además de desafección de la ciudadanía a la política y al sistema político, tampoco me parece algo muy preocupante, por decir, cambiarlo y modificarlo. Pero eso yo creo que son las razones y las causas de esto, o sea, hay muchas más, pero en general creo que hay un temor aquí al cambio, a lo conocido y a lo que hemos tenido siempre, que es interesante. Y lo otro que es interesante es que los parlamentaristas, en los cuales me incluyo, siguen insistiendo, ¿verdad? Y llegan y todavía hay un mundo ahí, pero yo creo que es muy difícil el acuerdo en esto. Y requeriría otro tipo de proceso, no sé cómo me lo explico, porque las posiciones son muy difíciles de encontrar. Entonces acá mi sector o yo por lo menos tuve que renunciar muchísimo a ciertas ideas para poder entrar a esa conversación. Claro, nosotros en la convención, yo me he preguntado harto, ¿por qué el parlamentarismo rebotó de un modo tan espectacular? O sea, que fuera derrotado no es raro, digamos, está bien, pero ¿por qué no tuvo ni siquiera una posibilidad real? Eh, Sobre todo con que el argumento crucial contra el parlamentarismo es uno que tú ya mencionaste, Antonia, de que bajo el parlamentarismo el pueblo no elige al jefe del Estado, ¿no? O al jefe de gobierno. Ah, claro, anda a decirle tú a un alemán que el pueblo alemán no eligió a Angela Merkel, ¿no? Es como absurdo. Entonces, ¿y por qué, por qué este rechazo? Y la razón, creo yo, que el parlamentarismo, que un histórico del parlamentarismo, lo que hay es que el rey necesitaba, ¿me escuchan? Sí, ahí sí, ¿no? En el origen histórico del Quedas un poco parlamentarismo, pegado, Fernando, de repente. Sí. vaya, bueno, si Cuando me quedo ibas a pegado, decir la causa era, ahí te paraste. voy a apagar la... Ya, no, es que yo creo que la causa es que el parlamentarismo... Oh, chale. Ahora sí, ¿o no? Voy a apagar la cámara, a ver si eso mejora algo. ¿Me escuchan bien ahí o no? Ya, Sí. veamos si funciona. Que el parlamentarismo supone ciertas prácticas políticas que en Chile no existen. Y entonces lo que nosotros, digamos, una vez que esa posibilidad estuvo cerrada, lo que tratamos de hacer era crear condiciones para que prácticas de ese tipo pudieran evolucionar. Pero precisamente en donde logramos avanzar en eso fue lo que generó una reacción tan clara que llegó hasta las bases. Porque avanzar en crear prácticas de colaboración entre gobierno y Congreso, Parlamento, por ejemplo, era acabar con la iniciativa exclusiva y reemplazarlo por una iniciativa compartida, ¿no? Esto de las leyes de concurrencia presidencial obligatoria. Y el rechazo a eso de la institucionalidad política fue tan grande que está en las bases que hay iniciativa exclusiva, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una especie como de relación tóxica. Los chilenos sabemos que el presidencialismo no ha funcionado, pero pareciera que no reconocemos la posibilidad de tener nada que no sea un presidencialismo concentrado. Domingo, adelante. Gracias, Fernando. Muy breve porque comparto mucho lo que dijo Antonia. A ver, uno de los nortes del trabajo de la comisión ha sido el tratar de lograr una propuesta efectivamente común, y eso yo no digo que se esté logrando con la propuesta en general, sino que espero que pueda lograrse con el anteproyecto, ¿no? Y eso supone efectivamente que hay algunos ajustes que hacer, yo diría de modo tal que cualquier persona que abra la Constitución se pueda ver reflejada en ella. Y yo diría lo siguiente, ya sea porque la Constitución es lo que yo he llamado una torta de panqueque, o sea, que cada uno pueda verse que alguna parte de la Constitución le habla, o
que sea un tecito, es decir, que no diga mucho sustancia en la Constitución y en consecuencia se trate de una fórmula y procedimientos que queden abiertos para que eso pueda definirse en el futuro. Y efectivamente entonces, para lograr tanto en una parte el panqueque y en otra el tecito, valga los nombres por la hora, estamos tratando de negociar, de conversar y de acordar estas enmiendas de unidad de propósito que permitan justamente que ello ocurra. En algunas partes donde creemos que es necesario, por así decirlo, balancear más, y en otras donde creemos que es necesario dejar más abierta la Constitución para hacer posible que sea efectivamente un anteproyecto que tenga pretensiones y, digamos, viabilidad de ser efectivamente común, ¿no? Em, Ahora, claro, hemos privilegiado, creo yo, y esto no lo he conversado con nadie, pero esto es lo que decía Antonia, hemos privilegiado las enmiendas de unidad de propósito por el hecho de que básicamente la comisión está diseñada para haber sido empatada, y estamos efectivamente empatados en las subcomisiones y en la comisión experta en general. Y es cierto que hay otras herramientas de las que disponemos por el reglamento que permitirían probablemente llegar al mismo objetivo, pero que no estamos seguros, y por eso, insisto, hemos privilegiado la unidad de Claro. propósitos que sea la herramienta más adecuada. La más obvia es la votación separada, ¿no? Pedir la votación separada de una norma supone que esa norma debe ser respaldada luego por los 3/5, y como estamos empatados 12-12, en verdad no tendría nadie por sí solo los 3/5 o la posibilidad de llevarse la pelota para la casa. Y activar la votación separada, como ha dicho un periodista por ahí, sería equivalente a la guerra de misiles, ¿no? El que activa la primera votación separada, bueno, desencadena, ¿no? el cruce de misiles y terminaríamos con alguna propuesta algo menguada, cosa que en todo caso quizás también habría que mirar. Pero esa es la razón por la que yo creo que hemos No, privilegiado y pero delimitado. entra en la reflexión que ustedes están teniendo, el hecho de que, claro, entrar en esa guerra de misiles, probablemente, o sea, me imagino yo, uno podría anticipar que hay espacio para salirla ganando, pero en la comisión solamente. Porque evidentemente, dada la composición del Consejo, no es lo mismo que llegue un proyecto que viene apoyado por la comisión completa que un Exacto, proyecto que salió de ese modo, ¿no? exacto, exacto. Y lo bueno, claro, y esto va a sonar como lo puedo yo probar, ¿no? Pero lo bueno, pero esto que yo quisiera, yo soy en esto transparente, y se podría consultar a quien quiera de la comisión, que es una postura que hemos tenido de antes de la elección. Y por eso la manifestamos, de hecho, en varias entrevistas, varios y varias de la comisión en esos términos, ¿no? Mira, estamos conversando y esperamos, y ha sido así por ahora, que no altere en nada la dinámica que ha tenido la comisión, el resultado de las elecciones, en nada en términos de estrategia y de acercamiento a estas conversaciones que estamos teniendo. Y eso efectivamente ha sido así, o sea, nadie llegó el lunes a decir, bueno, cambiaron los términos de la discusión que estábamos teniendo. Enhorabuena, ¿no? Ahí, lo que dice Domingo, hay un punto de, o sea, entrar en la guerra de misiles de la votación separada podía lograr que llegáramos, como lo manifestó una comisionada, con un texto en blanco. Porque si nosotros votábamos una, ellos votaban otra, y así, así, sí. Entonces también era algo relevante de considerar en eso, ¿no? En esto, claro, eso nomás quería agregar. Claro, y insisto que el Claro. debate, lo bueno que se dio antes, ¿ah? O sea, no es una cuestión que empezó esta semana, sino que estas discusiones las hemos tenido bueno, desde la aprobación en general del anteproyecto. Y sobre Poder Judicial en particular, yo creo, Fernando, que el tema sigue siendo exactamente el mismo. O sea, el propósito que tuvimos, creo que la forma en que se están encarando las soluciones es diferente, tan diferente que Tom Ginsburg dijo: esto no lo he visto en ninguna otra parte del mundo, lo que no quiere decir absolutamente si algo muy terrible o algo muy bueno. Sigue siendo exactamente el mismo, es decir, cómo logramos dejar a la Corte Suprema con funciones jurisdiccionales, separando todo el otro tipo de funciones de orden administrativo fuera de la Corte Suprema, ¿no? Administrativo, disciplinario, correccional, etc. Y el camino que se tomó allí hasta ahora, porque esto es algo que durante la tarde se seguía trabajando, es el de descansar en institucionalidad que hoy día existe, salvo en el caso del ejercicio de la función disciplinaria, y por esa vía, digámoslo así, descansar en una institucionalidad que ya está montada. O sea, el caso de la Academia Judicial para la formación, el caso de la Corporación Administrativa del Poder Judicial para la cuestión del manejo de los recursos financieros,
Y bueno, se crea una nueva entidad en materia de función disciplinaria que descansa, claro, en parte de los fiscales judiciales, que dejarían de tener las funciones que tienen para ser el ente acusador que llevaría los casos disciplinarios ante un tribunal ad hoc, ¿no? O sea, sorteado de jueces y juezas que puedan ir conociendo esas causas. Entonces, ha sido exactamente la misma preocupación, al menos, de cuidar la independencia interna, y ahí habrá que ver si efectivamente la propuesta lo logra o no. Con ese tema central ha habido otro que yo creo que ha sido una preocupación más de la derecha. Yo la entiendo y hasta cierto punto la comparto en una medida, solo que creo que la Constitución no es el lugar para resolverla, y menos con las herramientas con las que se está tratando de resolver. Fíjate que es la forma en que el derecho internacional, particularmente el derecho internacional de los derechos humanos, se ha venido de alguna manera instalando a través de lo que se suele denominar control de convencionalidad, sobre todo en la Corte Suprema, porque creo que es el punto de atención de quienes se han más preocupado por este tema. Y ahí, para terminar, creo yo que la solución no pasa por una serie de regulaciones medias prohibitivas que se están intentando colocar en el anteproyecto. Yo creo que es como tratar de matar a una mosca con una ojiva nuclear. O sea, que uno podría eventualmente terminar resolviendo el problema, pero pasando a llevar mucha otra estructura en ese camino. Y ha sido un tema bien presente, diría, tanto en el caso de Poder Judicial como una preocupación secundaria, digamos, después de la relativa a la separación de funciones, ¿no? Pero que ha estado presente tanto en Poder Judicial como también de repente en corte constitucional. E incluso, Antonio, yo creo que también puede dar cuenta eso un poco con alguna mirada que hay en alguna de las disposiciones en la subcomisión 1. Sí, sí, eso es interesante, ese último punto, y tiene que ver también con la cuestión de la tutela de derechos, ¿no? Supongo yo que ahí la cuestión va a ser más bien dentro de los márgenes de lo que existe hoy día como recurso de protección, ¿no? Um, eh, que yo tengo en eso una opinión discordante de muchos, que yo creo que es mucho menos importante de lo que parece. Yo creo que quizá la convencionalidad es lo mismo, porque lo que pasó con el derecho internacional fue que el derecho internacional fue la manera de avanzar en cuestiones importantes en las cuales no se pudo avanzar. Y hay dos casos evidentes, ¿no? Fue la apelación al derecho internacional la que permitió que avanzaran las investigaciones que si no habrían quedado cerradas por la aplicación de la ley de amnistía, de violación a los derechos humanos, ¿no? Y fue la aplicación del derecho internacional la que permitió que hubieran mecanismos de consulta indígena, etcétera. O sea, eso no tenemos una ley de consulta indígena. Y eso ha sido imposible, ¿no? Entonces, claro, el recuerdo han sido importantes en esas cuestiones críticas. Esta es la razón por la cual en la convención había mucha disposición a incorporarlo todo lo que se pudiera. Pero claro, en algún sentido la incorporación ha sido por las patologías del sistema político, porque no se pudo avanzar en esas cuestiones que tenían que poderse avanzar, ¿no? En la medida en que esas patologías se corrija algo, um, entonces la presión por la apelación al derecho internacional baja, naturalmente, ¿no? No sé si, Antonio, si tú quieres decir algo a este respecto o seguimos. Yo creo que Domingo también debería hablarles un poquitito del recurso y el control. Yo, en general, claro, el derecho internacional, uno podría hacer una tesis de todo respecto a las distintas apreciaciones, respecto al rol que ha cumplido el derecho internacional. Lo vimos en la convención con el intento también de convencionalizar o de constitucionalizar más bien declaraciones o soft law, y era algo súper interesante de ver también, o sea, precisamente por el impacto que han tenido esos instrumentos en los derechos de los pueblos indígenas, en derechos de mujeres, incluso bueno, para qué hablar de todo lo que pasa con los crímenes de la dictadura y un montón de ese tipo de cosas que también, discapacidad, o sea, hay un montón de temas que ha avanzado que no tienen mujeres, o sea, todos temas que... Pero... y eso a mí me interesa muchísimo, ¿verdad? Ahora vemos un poco en la derecha una mirada muy, muy crítica de las Naciones Unidas, del rol, de qué significa el derecho internacional, de
derecho internacional de izquierda, que claro, son posturas muy distintas a lo que uno también aprende. Yo estoy en la universidad, bueno, Domingo también, nosotros somos los dos de la Portales educados y creados en un paradigma de derechos humanos muy fuerte, ¿verdad? Entonces es interesante también ver estas perspectivas. Estamos en un diálogo que a veces parece un poco sobre el rango constitucional de los tratados internacionales, por ejemplo, ¿verdad? O sea, esas son las discusiones que tenemos un poco. ¿De los tratados internacionales o de los tratados Derechos internacionales de humanos, derechos humanos? de derechos humanos, sí. Si lo decimos o no lo decimos, que qué significa, que cuáles tratados sí, cuáles no, que ese tipo de discusiones un poco. Si los listamos o no los listamos, dónde los ponemos, con qué quórum se aprueban, pero es una discusión que a ratos uno dice, bueno, porque también este empate técnico es interesante, por entonces en esta defensa a veces de la Constitución del 80 uno dice, bueno, ¿qué? Ok, artículo 5º, inciso 2º, ya. ¿Verdad? Porque también uno no puede, más allá del texto constitucional, negar avances jurisprudenciales, negar todo lo que ha pasado, todo el agua que ha pasado bajo el puente más allá de la Constitución, ¿verdad? Y eso es un debate que es súper interesante de dar también, o sea, una cosa es el texto constitucional y todo lo otro es lo que se hizo a pesar de la Constitución del 80 o a contramano de la Constitución del 80, pero que se hizo, sobre todo en términos judiciales o de políticas públicas en muchos casos. Y eso es un debate que no ha sido fácil traer también a la comisión experta. Lo mismo que las sentencias de la Corte Interamericana o ciertas cosas así que no ha sido fácil traerlos, que creo que en ciertas cosas los hemos traído y se ha logrado, pero que reflejan desconfianzas bien intrínsecas, bien interesantes sobre que el rol de los derechos humanos específicamente o de las soluciones amistosas, ¿verdad? Si son varias cosas que se van mezclando ahí, que son interesantes desde el punto de vista y que hay que analizar, estudiar, pero que yo no pensé que iba a ser una de nuestras grandes diferencias. Yo pensé que el camino recorrido ya era más evidente, y como es más evidente en la doctrina y como es más evidente en la jurisprudencia, bueno, eso no ha estado tan reflejado en nuestra discusión como comisión experta. El micrófono, Fernando. Esta cuestión es sumamente interesante porque lo que suele llamarse activismo judicial fue originalmente empujado por la derecha. Esto es en los 80, bueno, el invento del recurso de protección en primer lugar, ¿no? De las últimas leyes que la dictadura dictó fue la que creó el llamado recurso de amparo económico, cuya finalidad era un recurso específicamente dirigido, que nunca ha tenido mucho impacto porque es como redundante, pero era específicamente dirigido a proteger el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, con la idea de que los tribunales iban a proteger de la legislatura. O sea, era parte de todo el... ¿Me colgué? No, se escucha. Me volví a colgar, Escucha. veo. No, se te escucha. Ah, o sea, me escucharon mientras maldecían que... Sí. Y claro, después el activismo se dio vuelta, ¿no? O sea, y lo que por supuesto, lo que produjo esa reacción de la derecha que se manifiesta en lo que tú dices, Antonia, bueno, son cosas como la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el nivel exterior y en el interior, y SAPRE. Bueno, lo estamos viendo ahora, ¿no? Por así decirlo, aquí también nadie sabe para quién trabaja. Domingo. Sí, mira, y yo creo, Fernando, estoy de acuerdo contigo. Yo efectivamente creo que el derecho internacional de los derechos humanos permitió en Chile avanzar frente a las patologías del sistema político, y los dos casos que mencionaste son claves. Pero curiosamente después en el trabajo de la convención, y ahora tenemos una posición diferente, ¿no?
cuando uno pensaba que esas patologías podrían tender a disolverse o abordarse, estoy pensando básicamente más allá de cómo queda el modelo del sistema político, cómo se desbloquea en cualquier caso el sistema político, eh, seguía estando súper presente el derecho internacional. Entonces, a mí me pareció, de hecho, que en muchas partes de la discusión de la convención, el derecho internacional de los derechos humanos sirvió muchas veces más como límite que como piso, ¿no? Muchas veces se dice, no, el derecho internacional es el piso y no el límite. Y hubo varios aspectos, nosotros estábamos escribiendo un trabajo con Pablo Contreras sobre esto, terminó operando como un límite para una innovación institucional, bueno, porque ahí el derecho internacional de los derechos humanos, quizás por su función propia, no tiene mucho que decir en verdad, en la cuestión de procedimientos e instituciones, quizás por ahí salvo en materia de reelección presidencial, ¿no es cierto? Pero en materia de derechos, como que impidió buscar fórmulas diferentes y salir de un lenguaje distinto. Cosa que igual ahora también está pasando de nuevo, ¿no? Cuando uno quiere innovar en algunos derechos, siempre el límite, no, pero los tratados no lo disponen de esa forma, y eso ha impedido, creo yo, algunas innovaciones. En el resto estoy completamente de acuerdo contigo, e insisto, ha sido uno de los temas que hemos estado discutiendo, tanto en Corte Constitucional como en Poder Judicial, ha estado muy presente en la discusión de principios y presente también en la subcomisión 1 a propósito de las cuestiones relativas a la jerarquía, ¿no? Bueno, este es el momento en que podemos, quizás, si les interesa, abrir la conversación. Si hay alguno de ustedes que quiera, bueno, plantear algo, comentar. Les pido que usen la dispositivo de Zoom. O sea, estoy viendo a Patricio y a Eugenio, así que ya están anotados, pero que usen el dispositivo de Zoom de la manito más que la mano así, pero adelante, Patricio. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera preguntarle a nuestra experta presente, ¿cómo ve ella las expresiones de contenido, no solamente el trato formal de la derecha, pensando, lo digo porque está de moda en las últimas 48 horas hacer un empeño desde distintos lados por establecer un clima de diálogo productivo con acuerdos para que surja una constitución que no sea rechazada. Pero mi pregunta va a preguntar, ¿eso se ha dado entre ustedes, entre los expertos, como para poder confiar en que estas declaraciones no son solo producto de los temores naturales del resultado del bandazo electoral? Puede ser que mi pregunta resulte una petición de carácter psiquiátrico, pero no es así. Lo que estoy pidiendo es no esto de, mire, yo siento, yo percibo, esos son súper simpáticos, ¿no? Yo lo que quiero saber es, aparte de que la psicología es un componente que a veces olvidamos en la política y que es muy necesaria, lo digo pensando, pidiendo cuenta, por favor, en un sentido amable, pidiendo cuenta de cómo se expresa esto en los contenidos. ¿Son los contenidos que se escucha desde la derecha auguradores de un camino de futuro acuerdo en la constituyente, independiente de que podamos suponer, yo lo supongo por lo menos, que bueno, van a venir más choritos, más envalentonados naturalmente, y puede ser de que esto haya resistencia? Creo que ya fundamenté los bordes de mi pregunta. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y el esfuerzo que esto significa. Yo conozco lo que es aguja y hilo. Gracias a ti, Patricio. No, ¿puedo yo añadir yo creo que en la misma línea de Patricio. Yo habría dicho, antes de la elección del domingo, por supuesto esto queda sujeto a un consejo con la composición que va a tener, pero yo habría dicho antes que
el proceso constituyente, esta segunda parte, tenía bordes dados de antemano. Y los bordes dados en el sentido de había ciertas cosas que quien las planteara mostraba su falta de seriedad, en el sentido preciso que dice Patricio, o sea, que no está dispuesto a una conversación real. Yo diría, por la izquierda, el borde natural era la propuesta de la convención. O sea, si la izquierda llegaba con a esta discusión con una propuesta que estaba a la izquierda de la convención, estaba mostrando con eso que no tenía interés en una conversación real. Y yo habría dicho por la derecha que el borde natural en ese sentido era la constitución actual, ¿no? Quien planteara en esta discusión una constitución más neoliberal que la constitución actual, está mostrando con eso que en realidad no busca un acuerdo. Pero claro, ahí apareció la cuestión de la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizá, o sea, por cierto, la pregunta de Patricio, pero quizá interpretada, o que en el añadido de esta interpretación, ¿no? Porque uno, al asumir posturas, dadas las posturas que asume, uno está transmitiendo su disposición genuina o no de llegar a un acuerdo, si lo está buscando o no, porque uno puede poner posturas que uno sabe que aseguran de entrada que el acuerdo es imposible. Esto es algo que Flavio en algún momento dijo, ¿no? En algún momento dijo, mire, yo no voy a votar bajo ninguna circunstancia por las reglas tales y cuales. Entonces, si ustedes las exigen, ¿no? Ustedes están diciendo que aquí no va a haber acuerdo, ¿no? Pero bueno, esa era mi elaboración sobre la pregunta de Patricio, no quiero apropiármela, por favor. Muchas gracias. Era para mí, ¿no? Sí, sí. Sí. Yo he pensado mucho lo que dice Patricio, creo que no hay una respuesta, ¿verdad? Hay varias que han ido cambiando, además, a medida que van cambiando las circunstancias del proceso. Por eso yo decía al principio que yo creo que este proceso, a pesar del breve tiempo que tiene, es un proceso de muchos momentos, porque nos han ido cambiando desde, y ahí solamente para hacer un break, y ahí Domingo sabe, yo estoy convencida de la psicología y la importancia que tienen las relaciones interpersonales y en este tipo de cosas, que en general no se habla de eso, de quién se lleva bien, quién se lleva mal, cómo esas cosas van interfiriendo todo, y es brutal, pero eso podemos hablar otro día cuando se acabe todo esto, ¿verdad? Pero es fascinante, a mí eso es lo que me tiene obsesionada en este minuto, o sea, cómo se dan los procesos de diálogo, cómo funcionan las diferencias entre los tipos, pero bueno. Pero más allá de eso, a ver, yo creo que hay un intento, a ver, yo siento que de parte nuestra, o al menos de parte mía, ¿verdad? Yo acá también participé en el proceso anterior y eso es importante decirlo. Bajé 17 pueblos literales para llegar con propuestas de alguna manera. Yo creo que fuimos muy cuidadosos en lo que preguntaba Fernando de que las propuestas fueran distintas, de diferenciarnos también de lo que está, sin perjuicio de que a propósito de los derechos humanos a veces no pueden ser distintas porque son los mismos derechos, ¿verdad? Es todo medio parecido. Yo no vi, y en esto no quiero ser polémica, pero el mismo esfuerzo de parte de la derecha en general, ¿verdad? O sea, yo creo que en general esa sesión nosotros venimos, bueno, porque también los que pierden las elecciones vienen más derrotados que los que ganan las elecciones. En general eso es una verdad que no hay que nada que decir ahí, pero yo creo que nosotros llegamos con más bajito, por decirlo de alguna manera, que ellos. Y evidentemente lo que pasó el domingo, el triunfo del domingo, nos hace bajar más todavía, ¿verdad? O sea, ciertas aspiraciones, y aquí estamos hablando de mínimos, de intransables, de qué cosas necesita uno para probar, de alguna manera, o pensar esto. Junto con eso también estamos en un contexto donde las encuestas decían, antes de la elección del domingo, la gente le preguntaba, ¿usted aprueba o rechaza? Y la gente en un 40-50% dice que rechazan, que también es algo interesante que hay que considerar en esto. Y por último, yo creo que respecto a la composición, yo por eso creo que lo que les decía en un inicio es importante, o sea, esta idea de demostrar que se puede escribir una constitución más o menos equilibrada es un desafío hacia al otro lado, más en este caso, yo creo, ¿verdad? Yo creo que las cartas están, y a pesar de lo equilibrados que estamos, un poco más inclinadas hacia la derecha, en el borrador, las normas aprobadas en general, y en eso tenemos que hacer un esfuerzo de balancear,
Y yo creo que ese esfuerzo se está dando genuinamente. No sé cuánto aguante, por eso digo, porque hay cosas que ni uno puede aguantar ni ellos pueden, y por eso es tan interesante esta discusión, ¿verdad? Porque como que uno tiene, cuando es súper interesante el ejercicio de las líneas rojas de ellos, las líneas rojas nuestras, y cuando son las mismas líneas rojas, no se avanza, y ahí hay cosas interesantes que tendremos que ir viendo más adelante. Yo creo que hay un esfuerzo genuino, considerando las dos derrotas que tenemos también que nos hacen, que nos pesan encima sin duda, que son ineludibles, o sea que no se puede pensar en este proceso sin eso. Y respecto al consejo y a lo que vaya a pasar, yo creo que ahí todavía hay muchas lecturas. O sea, yo creo que todavía hay muchas lecturas en cuanto a cómo Republicano se va a comportar, cuál es su objetivo en este proceso. Hemos tenido lecturas súper contradictorias de los bordes, no los bordes, las bases, existen, no existen, ciertos derechos, todo el tema de los derechos humanos ahí también va a ser relevante. Entonces yo creo que todavía está por verse qué rol quieran jugar ellos. Podrían ser el rol de bloqueo, podría ser el rol de propuesta de nuevas normas que tengan que ir, y eso podría garantizarles que no se apruebe, pero tampoco está tan claro que se rechace. Yo creo que todavía el escenario de lectura política de lo que estamos viviendo y lo que está pasando es muy incierto y es muy difícil de leer. Yo no sé si alguien aquí tiene una lectura muy evidente, muy clara de lo que se viene y lo que va a pasar. Yo tengo varias, pero yo creo que todavía estamos en ese minuto de entenderlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Antonia. Gracias, Patricio. Eugenio. Sí, gracias. Mira, muchísimas gracias. Muy interesantes las dos presentaciones, muy interesantes también las preguntas que ha planteado Fernando. Y yo tengo más bien cosas puntuales. La primera es o sea, un tema que yo debería saber en realidad, pero no lo he buscado, que con cuántos votos del Consejo se rechazan las proposiciones de el comité de expertos. O sea, una vez que ustedes han aprobado una norma, ¿cuál es el porcentaje de votos que se necesitarían para vetar una norma que ustedes han acordado? Ese es un tema más puntual, pero las preguntas van más bien, en primer lugar, en relación con... nosotros hemos estado conversando y decimos, mire, una constitución que constitucionalice la ISAP, las AFP y la privatización del agua es distinto. Aquí hay una persona de a pie, así que no es problema. Entonces, eso nos parece como o me parece a mí que es una cosa muy importante. Y en ese sentido, ¿qué disposición han visto ustedes en la gente de Chile Vamos para entender por qué para nosotros eso es tan importante y si habría disposición a dejarlo efectivamente para la discusión política cotidiana? Y la otra pregunta tiene que ver con, digamos, no, en realidad esas son las dos preguntas, el tema de esta línea roja que nosotros tenemos y la disposición del Chile Vamos para llegar a confluir con la izquierda y la centroizquierda en la comisión de expertos y después en el Consejo Constitucional. Y bueno, y la otra puntual respecto a los votos necesarios para vetar lo que ustedes proponen. Gracias. Gracias, Eugenio. Domingo. Sí, bueno, Eugenio, efectivamente, el Consejo puede... Es curioso porque efectivamente el anteproyecto es literalmente un insumo que el Consejo va a recibir y a partir del cual, con su bloc de notas en blanco, ¿no? Para no decir hoja, ¿no? Para que no haya problemas, va a empezar por 3/5 a decidir cuáles de esas normas toma e incorpora a su proyecto, cuáles modifica y cuáles rechaza de lo que hemos escrito. Y todo eso se hace por el quórum de 3/5 partes del Consejo. O sea, 30 votos de los 51 con el escaño
que, que van a estar reunidos allí. O sea, los republicanos no les alcanza. Todos para 3/5 no, pero sí tienen... No, pero espérame, Domingo, porque no es que el Consejo necesite 3/5 para rechazar una propuesta de la Bueno, Comisión. en O el, sea, en el- en lo dice el reglamento y en el fondo no necesita 3/5 para rechazar. Es lo que no apruebe, no queda en el proyecto claro, o sea, de... claro, no, es verdad, y lo dice el reglamento, y eso efectivamente lo discutimos 10 veces en la Comisión de Constitución del Senado cuando estábamos en el periodo de elaboración de la reforma. Insistían con colocarlo, a nosotros nos parecía que no tenía sentido. Pero claro, en el fondo por 3/5 el Consejo toma y lo que le parezca bien lo incorporará en su propuesta de proyecto, ¿no? Y lo incorporará en la forma ya sea textual en que lo hemos elaborado, con modificaciones, o no incorporará en el fondo, para lo que efectivamente lo necesita 3/5. Y claro, Republicanos no tiene 3/5 hoy día en el Consejo, sí los tiene con Chile Vamos, ¿no? Chile Vamos más Republicanos. Pero lo que sí tiene Republicanos es 2/5. Y eso es importante porque efectivamente puede bloquear las iniciativas de normas constitucionales que vayan al proyecto. Y luego los 3/5 se vuelven también relevantes más adelante porque una vez que el Consejo termina su trabajo, ese borrador vuelve a la comisión experta y nosotras y nosotros podemos hacer observaciones que en el lenguaje original de la reforma eran solamente observaciones de coherencia, redacción, ¿no? Comprensión, ¿no? Pero luego se eliminaron esas expresiones en la reforma, así que hoy día son después observaciones. no. Por 3/5, ¿no? Por 3/5 también. Y vuelve al Consejo Constitucional. Y ahí el Consejo puede aprobar esas observaciones que van a ser observaciones, digamos así, en forma de norma por 3/5, que vendrían siendo la propuesta que se plebiscitaría finalmente, rechazar esas propuestas por 2/3. Y la pregunta es qué pasa con aquellas que no alcanzan ni los 3/5 para ser aprobadas ni 2/3 para ser rechazadas, que es a propósito de las cuales se configuraría esta comisión mixta, ¿no? Por 6 integrantes de la comisión experta y 6 integrantes del Consejo Constitucional, que tiene que elaborar como la comisión mixta una propuesta de solución del conflicto, que tiene que luego ser aprobada por 3/5 de nuevo del Consejo Constitucional. Entonces, ese es un poco el andamiaje de lo que viene después en una vez que el Consejo se instale. Y sobre lo segundo, porque yo creo que Antonia algo ya lo dijo de manera muy acabada, yo también veo esa disposición de la derecha, ¿no? Yo creo que ellos, y de nuevo, lo interesante es que estaba antes de que las elecciones del domingo. Yo creo que la derecha, y por la derecha me refiero a Chile Vamos, tenía confianza de que le iba a ir mejor en la elección del domingo, pero esa disposición siempre estuvo. Efectivamente, yo creo que en lo concreto, yo creo que todavía nos falta ver algo más para que esa intención que yo creo que está, y efectivamente se percibe en la disposición deliberativa y por supuesto también en los ánimos y en el trato personal, como dice Antonio, que eso también es muy relevante para el día a día que estamos viviendo, creo que falta un poquito para que se vea transformada en normas, ¿no? Y eso solo vamos a saber cuando tengamos listos ya las votaciones en el Pleno. Pero vamos en ese camino, estamos en esa vía y a propósito de tu pregunta, Eugenio, efectivamente entienden que esos temas son temas muy sensibles para la izquierda y la centroizquierda, tanto las cuestiones en materia de derechos sociales como en agua. Ahí en agua nuestra tesis ha sido, y de hecho la hemos planteado varias veces, es que acá la Constitución que generalmente es la que dispone para que el resto del ordenamiento haga, ¿no? Debiese más bien ajustarse, yo creo, ¿no? A lo que ya ha sido la reforma al Código de Aguas de abril del 2022. O sea, esa reforma de 10 años, de alguna manera ya vino trazando el camino de lo que la Constitución debiera hacer en materia de régimen de aguas, pero veamos qué sale. Yo tengo confianza que ellos entienden, de que saben cuáles son nuestras preocupaciones, hacia dónde tenemos que movernos para que efectivamente esta Constitución pueda ser eh, empujada tanto por izquierda, centroizquierda y Chile Vamos, ¿no? Y existe, y esto es lo que yo creo que es notable, ese ánimo de que si esto prospera en la comisión experta y si ese anteproyecto efectivamente puede tener, es que no digo que el anteproyecto lo tenga por sí solo la capacidad de ser la casa común, ¿no? Pero tiene la viabilidad de ser la casa común, que luego ese peso político que va a tener ese anteproyecto también se traslada al Consejo. Porque yo creo que a pesar de las declaraciones que se han escuchado en el último tiempo,
Una cosa es hacer las declaraciones en la prensa y otra es estar sentado con la responsabilidad de tener que poner fin a la cuestión constitucional en Chile, ¿no? Y por último, por una cosita que me quedó ahí colgada, que a propósito de lo que decía Fernando y la pregunta de Patricio también, yo efectivamente también diría que la propuesta de la convención era nuestro punto de partida, así como la de la derecha no podía ser la del 80. Pero yo creo que la estela del 4 de septiembre fue muy fuerte y eso hizo que digamos, ese cálculo que habría sido razonable si es que este fuese el primer proceso, no era posible estando muy cerca del 4 de septiembre, como digo, con la estela todavía muy presente. Y eso hace que ustedes han visto que cada vez que alguien menciona algo meridianamente parecido al lenguaje de la propuesta de la convención, prácticamente no es que quede al margen del juego, pero bueno, se ha hecho ver, ¿no? La incomodidad de la derecha con la propuesta. Gracias, Domingo. María Cristina pregunta, Te silenciaste, Fernando. dedos gordos. ¿Cuáles son, creen ustedes, pregunta María Cristina, las líneas rojas de la derecha? Respondan sabiendo, o sea, sabemos que están negociando mientras conversamos, ¿no? Así que respondan lo que se pueda responder nomás. Quizás lo conversamos en algún conversatorio después del 1 de junio. Así que, María Cristina, te pido disculpas. ¿Qué ha agendado para después del 1 de junio? Es que yo creo que en general las líneas rojas ahora tienen más bien con mantener cosas que ya están, que nosotros queremos sacar, ¿verdad? Por eso es difícil la respuesta en este minuto, porque precisamente estamos, como dice Fernando, en esa misma discusión de cosas. No puedo más. No me sé. Muy serio. Gracias. Gracias, María Cristina. Álvaro había pedido la palabra. Muchas gracias. Bien breve. Mis dos preguntas son, primero, ¿cómo ven o cómo creen que será el proceso participativo que también exige también el mismo proceso constituyente? ¿En cuánto puede llegar a incidir teniendo en cuenta que, claro, o sea, la correlación de fuerza que va a haber en el Consejo, pero también el alto número de nulos y blancos que tal vez pueden decir de que, no sé, tal vez la gente no quiera como participar de esta vez como participó del proceso pasado? Sumando todo el desgaste y esas cosas. ¿Qué tan incidente va a ser como, claro, la participación? Y cuándo, o sea, y no sé si tal vez las mismas fuerzas políticas tal vez traten de aprovechar un poco tal vez el desinterés como para cortar la participación misma. Y la otra tiene que ver un poco con temas electorales, porque claro, finalmente se dejó todo para votar después de las elecciones por algo también, o sea, como para ver qué fuerza tiene cada uno. O sea, si uno tiene el 5% o no. Entonces, claro, ahora teniendo los resultados tal vez como en la mano, podría abrirse a una ventana tal vez como de oportunidad, por así decirlo, para que efectivamente se puedan avanzar en otras cosas de más del 5%, por ejemplo, en prohibir los pactos, dado que el Partido Republicano fue solo y le fue bien, yendo solo, no sé. Esas son como mis preguntas. Gracias, Álvaro. Yo puedo contestar eso. Respecto al proceso participativo, yo creo que está muy bien diseñado. Creo que el proceso participativo en esto aprendió del proceso anterior. Vamos a ver cómo resulta, ¿verdad? Empieza ahora, hoy día creo que dieron la primera reunión en general, tiene 4 instancias interesantes. Ahora, obviamente cualquier proceso participativo con poco interés ciudadano fracasa, no tiene mucho que hacer. Pero yo creo que esta idea siempre se me olvida cómo se llama técnicamente, pero cuando la gente responde a propuestas normativas, no sé cómo, tiene un nombre, Domingo, ¿te acordáis? Pero sí, no me acuerdo. pero son indicaciones en el fondo. Claro, la gente va a populares?
es que las Vamos a saludar. iniciativas populares de norma, a diferencia claro. del proceso anterior, van a ser sobre el texto que nosotros vamos a proponer. Y eso a mí me parece muy interesante, ¿verdad? Porque la gente es súper bueno cuando en general, y esto lo digo yo con mi experiencia de procesos de consulta indígena en general y procesos participativos, todo funciona más fácil cuando la gente reacciona a textos determinados. Y eso lo puede ser interesante. Vamos a ver, lo está organizando la Universidad Católica, la Universidad de Chile, hay contemplados cabildos, o sea, es mucho más extenso en términos de participación que el proceso anterior, tiene consulta. Yo creo que si hay algo de interés y la gente le interesa, debiese usarse mucho, y por lo menos yo y creo que todo mi sector vamos a usarlo, ¿verdad? O sea, vamos a agarrarnos de esa herramienta para presentar demandas ciudadanas y cosas. Ahora, pues, como están los tiempos, que llegue derecho a portar metralleta. Pero hay que, a mí me parecen herramientas súper valiosas que permiten leer también eso. Y respecto a... Anto, ¿me dejáis decir una cosita Sí. sobre eso solamente? Porque efectivamente nos convencimos, creo que todas y todos, de la tesis Pancho Soto, que es que es distinto cuando uno presenta una iniciativa popular donde a uno se le ocurren ideas que lanza al ruedo esperando que alguien las pesque, que indicar un texto concreto con una forma normativa que supone que además si se reúnen las firmas tenga que ser discutida como una enmienda más. Y eso tiene dos cosas, yo creo, dos particularidades que ahora sí que yo creo que son importantes en el contexto político en que estamos, ¿no? Una es que yo me imagino que si se logra que efectivamente el anteproyecto sea esta casa común, bueno, los distintos sectores políticos la ocupen, quizás para instalar temas que de otro modo no habrían permitido ese anteproyecto común que vamos a presentar a fines del 6 de junio. Eso es uno, ¿no? Y el otro, que bueno, que esas iniciativas cuando se presenten y esto yo creo que es bien transversal, digamos en quienes quieren que resulte, ¿no? Por este temor de que ya vayamos rumbo inevitable a otro rechazo en diciembre, la actitud del Consejo para con esas indicaciones populares de norma no sea una que simplemente pueda tomarse a la ligera, ¿no? Y de hecho creo que van a tener que considerar bastante en serio las indicaciones que reúnan el número de firmas, porque eso también va a permitir dialogar con esa ciudadanía que quizás está algo más escéptica del proceso. O eso es al menos lo que hemos conversado y hemos más o menos compartido. Disculpa, Antonio. No, sí, perfecto. Y respecto al sistema electoral, ahora tenemos, como bien decía Álvaro, solo, y Fernando también, el umbral. El umbral fue la única cosa bueno, y ciertas normas que no quiero menospreciar la cara que Fernando, porque no las dijiste nada, pero las normas de Iscolás también son interesantes, creo yo. Sí. Sí, y ahí y mucha disciplina partidaria, los órdenes de partido, el CERVEL administrando las elecciones internas. Yo creo que ahí hay un buen trabajo en general dentro del margen de lo que era posible, ¿verdad? De lo que hablábamos anteriormente. Yo estoy absolutamente convencida, yo de estos temas he tenido que ir aprendiendo en este último tiempo, no son, pero de lo que leí, de que es importante la prohibición de los pactos, ¿verdad? Estoy convencida. Quizás lo ponga el Consejo, como tiene la mayoría, no lo veo tan posible, ahora hay que verlo, estamos discutiendo, estamos en ese mismo proceso ahora, ¿verdad? Pero hay harta, más que esto no es solo derecha-izquierda, y eso es súper interesante. Acá hay otras miradas que no van a estar representadas en el Consejo, pero que tampoco, o sea, que quieren con mucha fuerza pactos, que presentaron la indicación de las federaciones de partidos, cuya diferencia es el momento electoral, o sea, antes o después. Yo prefiero, si que van a haber ese tipo de pactos, que hayan pactos antes, ¿verdad? Frente a una idea de hacerlo después me parece más problemático todavía. Pero la derecha presentó esta indicación de bajar el número de escaños por distrito. Yo veo difícil que pase eso también. Y en general yo creo que es difícil adelantar discusiones porque estamos tenemos de aquí al lunes para tomar esas decisiones, pero yo creo que podría haber espacio quizás más
en el Consejo también, ¿verdad? De esas definiciones. Ahora acá hay un tema que es súper interesante de cuánto uno constitucionaliza, y yo todavía tengo la duda, lo digo, o sea, estando constitucionalizando todo esto, cuánto uno constitucionaliza las reglas electorales. Yo todavía es algo que me da vuelta, que creo que ahí Patricio me hace así con la cabeza. No, creo que es una buena pregunta, ¿verdad? Porque además se habla mucho de los incumbentes, se habla mucho de quiénes son. Yo creo que hay buenas razones para los dos lados, ¿verdad? Y en eso he sido súper abierta como en escuchar todas esas razones, pero estamos en ese proceso. Sí, ahí respecto a eso, hay una cosa que a mí me llama la atención, que, sobre todo respecto del umbral, que por supuesto es una cosa que nosotros también tratamos de poner en la convención, no tanto como 5%, porque 5% es considerablemente alto. Y es que el problema de eso es que lo que produce, o sea, reduce el fraccionamiento, pero al reduce el fraccionamiento por la vía de dejar afuera de la representación bueno, una parte importante del pueblo que vota, digamos. Y eso, claro, en un momento en que la representación está en cuestión, yo no estoy seguro de que sea, o sea, en abstracto es la regla que impide la fragmentación, lo descubrieron los alemanes después de la experiencia de Weimar, o sea, está claro. Pero en concreto, yo no estoy seguro de que vaya a ser positivo. La prohibición de pactos, esa creo yo es mucho más, esa va mucho más en la línea de darle contenido político al voto ciudadano, ¿no? O sea, cada partido se presenta con lo que tiene y con lo que es y recibe o no el apoyo ciudadano. Pero en fin, hay una pregunta más. Yo le había dicho que aspirábamos a terminar a las 8:30, estamos a 1 minuto y tenemos que dejar a nuestros expertos que en algún momento descansen. Así que le pido a José, que había pedido la palabra, que haga la última pregunta y después la respuesta nos despedimos. José. Hola, estoy muy contento de este baño constitucional que me he estado dando. En mi caso, que yo soy geólogo. Entonces, voy a aprovechar este momento para hacer una pregunta que los va a llevar quizás a esa área. En el proceso anterior, la gente, digamos, todos podían hacer propuestas. Y en mi caso, siendo parte de la Sociedad Geológica, nosotros hicimos 2 propuestas que trataban de tocar ciertos temas que, si bien no son jurídicos ni nada de esto, pero en un país como Chile son, para mi gusto, fundamentales. Por ejemplo, el manejo de nuestros recursos hídricos. Segundo, los recursos minerales, que hoy día ustedes se habrán dado cuenta que hay una discusión muy profunda. También la relación en un país como el nuestro, que tiene por las mismas características el cambio climático, el ordenamiento territorial, desde un punto de vista de lo que es la base geológica de este país. Para ilustración, les hablo, por ejemplo, del borde costero, que es una zona sumamente fácil de identificar, donde se han construido hoteles sobre dunas, que desde el punto de vista geocientífico es una aberración profunda. Entonces, y en general todo lo que es medio ambiente. Entonces, mi pregunta es, ¿hay algo que se pueda hacer? Es decir, esas propuestas uno las puede acercar de nuevo porque tienen una base científica, es decir, aquí salen más allá quizás de lo político, quizás tienen que ver algo con un diferente modelo de desarrollo, si se quiere considerar eso político, también son políticas. Entonces me gustaría que Antonia, Domingo y Fernando, si quieren, nos comenten, ¿hay alguna posibilidad o eso se excluyó totalmente? Porque este es un momento donde muchas de estas cosas que si no se resuelven en este país van a seguir aumentando. Era mi consulta. Entiendo que disculpen, tengo que apagar de nuevo para evitar quedarme colgado. Entiendo que el tema minero fundamentalmente está tratando a propósito de propiedad, ¿no? Entonces eso está en la comisión que nos quedó coja hoy día porque debe estar Flavio negociando. Pero no, Fernando, no es así.
No, ¿no? esto, o sea, lo minero sería un punto, porque yo estoy hablando de recursos De recursos hídricos, naturales en general. cambio climático, en fin, una serie de cosas que se plantean desde la geociencia. La geociencia en realidad toca y fundamenta el recurso mineral. Y pero sería largo discutir, pero yo, digamos, la pregunta es bien precisa. Las propuestas que se hicieron, y en este caso con una base científica amplia, ¿tienen cabida en lo que ustedes están haciendo o hay que realmente olvidarse de ese trabajo que hicieron diferentes personas en nuestro país? José, si me permites, efectivamente, porque llevas razón, porque tú sabes más que nosotras y nosotros de a qué corresponden esos temas, pero en la discusión constitucional, efectivamente, una parte importante de la cuestión relativa a los recursos mineros y a los recursos hídricos, y en general respecto a los bienes nacionales de uso público, o como hemos dicho, los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, se ha estado tratando tanto en la Comisión 4 como en la Comisión 3 a propósito del derecho de propiedad. Sin embargo, hay un capítulo nuevo, el 13, que es el capítulo de protección al medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo, ¿no? Que es un capítulo que ahora está efectivamente en discusión y que la Comisión 4 a la que pertenece Flavio Quesada efectivamente ahora está abordando. Allí, eh, avísame si después, Fernando, te puedo mandar quizás el comparado de indicaciones que se presentaron. Ahí yo creo que vas a encontrar varias normas que dialogan un poco con tus preocupaciones. Unas que buscan trasladar la discusión de recursos mineros e hídricos al capítulo sobre medio ambiente, para tratarlos adecuadamente allí y no como un apéndice de esta cláusula de propiedad hipertrofiada que es la regulación de 1980, pero también otras preocupaciones que tú manifestaste, como las relativas a la crisis climática, a el deber de custodio del Estado respecto a los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, a el principio de preocupación por las generaciones futuras. O sea, hay varias de esas disposiciones efectivamente que hemos incorporado a nivel de enmiendas. Hay que ver cómo resultan esas conversaciones. Yo creo que ya mañana o el sábado vamos a tener alguna luz de cómo estaría quedando ese capítulo 13, que es un capítulo específico sobre medio ambiente, desarrollo y sostenibilidad. Gracias, Domingo. Estamos ya en la hora. Hay una pregunta más de Manuel por el chat sobre medios de comunicación que han sido relevantes en el resultado de estos procesos. Él pregunta si ustedes ven que cuentan con más apoyo de los medios de comunicación ahora. Da la impresión de que los medios de comunicación tratan con más amabilidad al Consejo, a la Comisión Experta que a la Convención Constitucional, ¿no? No solo los medios de comunicación, cuando hay café. Te juro. O sea, no, evidentemente es un proceso distinto, es un proceso... Ahora, tratan con mucha mayor preocupación o con deferencia, con menos interés también. O sea, hay mucha prensa menos, o sea, es distinto eso. Somos muy poquitos también, entonces yo creo que va a ser muy distinto a lo que se viene ahora, ¿verdad? O sea, ahora viene más gente, nos trasladamos a la Cámara de Diputados, como que cambia un poco, yo creo, la forma de esto. Esto ha sido muy sobrio en todo, en general, en las formas, en los modos, en todo eso. Solo me gustaría, cortito, para contestarle a José, yo estoy de acuerdo, José, yo tengo una preocupación súper especial por el tema. Impulsamos esta idea del capítulo de medio ambiente, no ha sido fácil. Hay una dicotomía un poco antigua en la derecha, como esta idea del medio ambiente y el desarrollo, como si no se pudiese ver las dos o trabajar las dos, que es evidente. Yo creo que las normas que presentamos pudiesen iniciar un camino a eso respecto. El derecho de agua es un tema, yo encuentro, y acá podemos otro día conversarlo, particularmente complejo cuando además los derechos ya están todos medio repartidos. Entonces yo siempre he tenido la duda con derecho de agua, como de cómo pensarlo bien en general.
pero hay una cosa. Y hay otra cosa que solo me gustaría para cerrar, que nadie nunca lo habla y nos dice, y yo estoy contenta de que creo que el capítulo de Estado regional, Estado, administración, gobiernos regionales y locales está quedando bien. Es un capítulo que yo creo que tiende a hacer una demanda súper importante que en una parte medioambiental, pero es de desarrollo de derechos sociales, de que los gobiernos locales y regionales empiezan a tomar un rol más importante en la provisión de los servicios públicos, en las decisiones. Yo estoy convencidísima, y esto no lo digo como eslogan, pero que mientras más cerca se tomen las decisiones de donde viven las personas, nos va a ir mejor. Y yo creo que ese capítulo, que nunca a nadie le importa mucho, excepto cuando es polémico, avanza en esa dirección y puede ser interesante, ¿verdad? O sea, puede ser una buena salida. A propósito de lo que decía Eugenio también de las razones, ¿verdad? Yo ahí veo una razón también, pero claro, hay otras que son más complicadas todavía, que hay que ir sorteándolas. Bueno, muchas gracias, Antonia. Muchas gracias, Domingo, por esta muy instructiva conversación que nos ha dejado nos ha dado un panorama bastante completo de lo que está pasando en la comisión experta. Quiero entonces agradecerles especialmente, yo sé que estamos en un momento bien intenso en la agenda de ustedes, entonces que se hayan dado el tiempo para conversar con nosotros es algo que agradecemos especialmente. Quiero también darle las gracias a todos los que han participado de este conversatorio. Este es el segundo de línea de acción de la Casa Común, de generar conversaciones sobre lo que está pasando. El primero lo tuvimos hace aproximadamente un mes con la exministra Marcela Ríos, y bueno, esperamos continuar este ciclo y nos mantendremos en contacto con ustedes. Me necesito decir que la Casa Común existe y subsiste gracias al aporte de sus socios y colaboradores. Así que muchas gracias a los de ustedes que contribuyen a la posibilidad de que la Casa Común continúe con su proyecto. Y bueno, en caso de que haya alguno de ustedes que no está entre los socios o que podría hacer un aporte que ayudara más, va a ser siempre bienvenido. No podía dejar de pasar ese aviso. Muchas gracias a todos. Y nos veremos en alguna otra oportunidad en el próximo conversatorio de la Casa Común. Gracias. Gracias, Domingo. Gracias, Antonia. Gracias, Gracias a todos. Fernando. Saludos a todos y Chao, todos. muchas Que estén bien. gracias. Gracias a los expositores.